Hola, ¿cómo están? Gracias por estar siempre con nosotros. Agus, bienvenida. Hola, Pablo, ¿cómo están todos? Gracias, igualmente. Empezamos con historias de deporte argentino. Área de Edu y Tere. ATR, historia de fútbol argentino. Primera parte. La primera edición de la Copa América en Argentina, en 1916, participaron 4 seleccionados, el local, Brasil, Chile y Uruguay. El 9 de julio de ese mismo año, los 4 países fundaron la Conmebol. En 1921, Buenos Aires volvió a recibir el torneo. Argentina logró su primer título de manera invicta. En 1925, el certamen se jugó en nuestro país nuevamente, consagrándose campeón Argentina por segunda vez. En 1927 se jugó la Copa en Perú. Argentina salió campeón de manera invicta, clasificándose a los Juegos Olímpicos de 1928. En 1929, la Argentina como local nuevamente obtuvo el título. En 1937 el torneo fue jugado en Argentina, consagrándose campeón tras vencer en el desempate 2-0 a Brasil. En 1941 la Copa se jugó en Chile, en donde Argentina tendría su regreso triunfal, ganando los 4 encuentros disputados, obteniendo un nuevo título. En 1945 en Chile, con Guillermo Stabile como entrenador y la máquina de River en su esplendor, la Argentina conseguiría el primer título del triplete. En 1946, segundo éxito de Argentina, esta vez en su casa, con el estreno del Monumental como sede y un título indiscutible, al ganar los 5 partidos que disputó. En 1947 se jugó en Ecuador, por primera vez. Los participantes fueron 8. El equipo argentino, que tenía como estrellas al Charro Moreno y Alfredo Di Stéfano, consiguió su tercer festejo al hilo. En 1955 en Chile, su participación sería toda orquesta, con un nuevo título, el 10º en su historia, ganando la última fecha 1-0 a Chile. En el Campeonato Sudamericano 1957, de la mano de los Carasucias, una de las mejores delanteras que tuvo la selección, obtendría un nuevo título en suelo peruano. En 1959 se realizaron 2 torneos. El primero fue disputado en nuestro país, donde participó por primera vez en un campeonato continental Pelé, pero con el empate ante Brasil en la última fecha le daría el título a los dueños de casa. En 1979 debutaría Diego Armando Maradona en la Copa América, con el número 6 en su espalda, frente a Bolivia. En esta edición, luego de obtener el primer título mundial, Argentina no se consagraría campeón de la Copa América. En la Copa América 1991, jugada en Chile, la Argentina se coronó campeón, tras 32 años de sequía, ganando en la final a Colombia por 2-1, con gol del Cholo Simeone de cabeza y el Bati con un violento remate de derecha. En Ecuador 93, por primera vez, la disputaron 12 selecciones, las 10 de Conmebol y 2 invitados, México y Estados Unidos. La final fue contra México, ganando Argentina por 2-1 con 2 goles de Gabriel Batistuta. Primera parte. Historia de la Copa América. Gracias, Edu y Tere. Ahora seguimos con los tips de tecnología. Mira, Hola amigos, vamos a mostrar cómo vamos a hacer el listado de WhatsApp. Elizamos y vamos listado.
Veremos cómo. Escribir en lápiz. Escribir que queremos. Enviamos. Muchas gracias. Nos vemos. No olviden de dejarme un mensaje acá abajo. ¿Con qué seguimos, Agus? Con la cocina. Me encanta. Una buena para todos. Ahora le voy a enseñar cómo conservar el limón durante el año. Ahora le vamos a necesitar cubetera, limón, rallador y bolsita. Vamos a rallar el limón. Solo rallamos la amarilla, la cáscara. Así nos queda. Lo guardamos en la bolsita. Y así lo queda para hacer pastuelo y torta. Cortamos la mitad. Y lo exprimimos. Con lo que exprimimos, llenamos la cubetera. Llenamos las cubeteras y las llevamos al freezer. Así nos queda cuando nos sacamos del freezer. Y ahora guardamos esto en la bolsa. Así nos queda el limón para 6 meses. Así sirve para hacer té, torta. Espero que les guste este consejo y lo vemos el sábado. ¡Qué bueno! Después de la cocina tengo hambre. ¿Te gusta el fútbol? Acá te contamos todas las fechas de todos los partidos. A ver, me encanta. A ver. Copa América 2021. Domingo 27 de junio. Copa América. Fase de grupo. Jornada 5. A las 18 horas, Perú recibe a Venezuela. Y a la misma hora, Brasil recibe a Ecuador a las 18 horas. Copa América. Lunes 28 de junio, por Copa América. Fase de grupo. Jornada 5. Grupo A. A las 21, Uruguay recibe a Paraguay. A la misma hora, Bolivia recibe a Argentina. Copa América 2021. Fase de grupo 2021.
¿Querés hacer gimnasia? Sí, me encanta. Entonces, mira, Hola a todos, ¿están preparados para moverse? Hoy vemos como cada sábado 2 ejercicios. Primer ejercicio, bicho muerto. Primer variante, brazos extendidos y rodillas a 90 grados. Bajan, suben, brazos. Segunda variante, extendemos piernas y flexionamos. Tercer variante, bajar un brazo y la pierna contraria y luego lo mismo al revés. Segundo ejercicio, Big Dog. En cuadrupedia, levanto un brazo y la pierna contraria. Sostengo y mantengo el equilibrio. Sigan entrenando y sumando ejercicios. Hasta el próximo sábado. ahora sí llegó el momento tan esperado del programa. La entrevista. Espero que le guste. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente sábado. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Para que no saben, fue compañero nuestro de teatro, lo queremos un montón. Estamos con Javi. Hola Javi, ¿cómo estás? Bien, tranquilo. Contanos sobre vos y tu profesión. Bueno, yo trabajo en una farmacia, se llama Farmacia Belén. Mi puesto es de repositor. Repongo medicamentos. Además, acomodo también por orden alfabéticamente. Y es algo que me gusta mucho. Además, también tengo muchos compañeros en el trabajo. Y bueno, eso es más o menos lo que hago todos los días. Contanos de los deportes que haces. Bueno, juego con un equipo que se llama Pumpas 15. Somos más de 60 chicos. Disputamos un mundial en el año 2017, que le ganamos a los irlandeses 10-7. Y bueno, después se armó una linda fiesta cuando volvimos a Buenos Aires. Toda la gente en Ezeiza, contento, gritando. Y bueno, ahora no estamos yendo a entrenar, pero a veces los entrenamos con el Zoom. Y bueno, fuimos a un club que se llama la Deportiva Francesa y lo pasamos un lindo entrenamiento. Hermoso, me encantó. ¿Algún mensaje que quieras dejar? Bueno, y un mensaje que yo les quiero dejar es, sabemos que hay un montón de cosas en nuestras vidas, pero a veces pensamos que hay chicos que no tienen club o no tienen trabajo y no saben cómo hacerlo, pero sabemos que somos independientes, sabemos un montón de cosas, pero lo más importante es que no aflojemos, que sigamos adelante, y sé que nosotros vamos a estar ahí como siempre, abriendo caminos. ¿Qué mensaje le querés dar a aquellas personas que pueden contratar a algún chico con discapacidad? En una empresa o a donde sea. Ok, por ejemplo, me tomo como
en mi posición que, a ver, sé que a veces cuesta de que un chico con capacidad tenga un trabajo, pero obviamente que puede tener sus logros. Sé que lo pueden lograrlo, sé que pueden conseguir un trabajo, tener un equipo de trabajo que siempre va a estar ahí con ellos. Y lo que no tienen, que bueno, que no bajen los brazos, eso lo pueden obviamente lograr. Javi, ¿cómo te ves en un futuro? Bueno, seguir entrenando con mi club, seguir trabajando también, obviamente también tener pareja y así me veo para mi futuro, ¿no? Seguir lo que cada paso estoy dando. ¿Tus fortalezas? Bueno, mi fortaleza es, bueno, seguir trabajando, estar con mis compañeros. Para mí siempre fueron esos mis fortalezas. Seguir adelante, de no aflojar. De verdad tengo un montón de cosas, pero esas son obviamente mis fortalezas. Muchas gracias, Javi. Hermosa la entrevista, nos encantó. ¿Algo que quieras decir para ir cerrando? Primero, muchísimas gracias por la nota. De verdad, me siento muy contento. Y por último, bueno, espero que todos los chicos que tengan síndrome de Down puedan, obviamente, conseguir trabajo y que no bajen los brazos, que sean para adelante, que seamos independientes. Muchas gracias y volvemos al piso. Lo más importante es que no aflojemos, que sigamos adelante, y sé que nosotros vamos a estar ahí como siempre, abriendo caminos. Llegamos al final. Qué rápido pasó todo. Le mandamos un saludo a todos nuestros seguidores de YouTube. No te olvides de suscribir y la campanita. Los queremos hasta el sábado que viene. Chao a todos. Gracias por estar en ATR. Siempre vas a llegar a un lugar. Si caminas lo suficiente. Si te gustó el programa, dale like y no olvides suscribirte o si ya lo hiciste, activa la campanita así estás al tanto de todo lo que pasa en el programa ATR. Hasta mañana.